La semana de la muerte súbita es del 21 al 27 de agosto, una fecha instaurada desde la Fundación Cardiológica Argentina, que es el brazo comunitario de la Sociedad Argentina de Cardiología, coincidiendo con el aniversario de su creación para promover la concientización y prevención de la muerte súbita. En este tema lo vamos a desarrollar con la doctora Ana María Salvati, médica cardióloga, presidenta de la Fundación Cardiológica Argentina y expresidenta de la Sociedad Argentina de Cardiología, con quien hemos hecho otras entrevistas muy interesantes y a la cual le damos la bienvenida en el día de hoy. Muy buenas tardes, doctora Salvati, y José Bouzal habla. Muchas gracias. Buenas tardes, José. ¿Cómo está usted? Muy bien, doctora. Acá me llega un pequeño, una pequeña frase, ¿no? 1 de cada 2 muertes de causa cardiovascular se produce en forma súbita. Digo, sinceramente no pensaba que era un porcentual de esta característica. Sí, la verdad que cuando uno a veces mira las estadísticas se impacta con las cosas que ve que le parecen mentiras, pero son reales, son así. Casi 1 de cada 2 muertes cardiovasculares se producen en una forma, digamos, no quiere decir que fueran personas sanas, pero eran personas que no era esperable que en ese momento murieran, porque estaban estables, porque no tenían síntomas, algunos porque nunca les habían detectado o no se habían hecho chequeos. La muerte súbita es muchísimo más frecuente, muchísimo más común de lo que nosotros imaginamos, espontánea o provocada, desencadenada por esfuerzos importantes, por situaciones de estrés emocional muy importantes. Y lo más importante de todo esto es que sucede en cualquier parte, porque a diferencia del paciente que sabemos que está grave, que está enfermo, que está internado y que está en un centro asistencial y que tiene monitoreo y que hay equipo médico y paramédico dispuesto a asistirlo, aquí pasa en cualquier lugar y los únicos que pueden actuar son aquellas personas que están cerca de ellos y que generalmente no tienen conocimientos médicos y se enfrentan a situaciones dramáticas. Ahora, doctora, la muerte súbita se considera cuando se produce en la inmediatez, cuando no hay síntomas previos, o sí existen los síntomas previos, pero no se percibe por aquel que no tiene la experiencia para realizarlo. O que los síntomas, digamos, suceden en la última hora. Por ejemplo, una persona comienza con dolor de pecho, se está infartando y llama a la ambulancia, al sistema de emergencia, con la alta demanda que a veces hay, tarda un poco en llegar la ambulancia, y en ese lapso de espera la persona sabe que se siente mal, está percibiendo un dolor de pecho, a lo mejor imagina que está cursando un infarto porque ya escuchó hablar, que le duele el pecho, que oprime, que la pata de elefante, que la transpiración, que todo, pero en la espera tiene una arritmia grave y fallece. Eso es una muerte súbita. Otros casos suceden arritmias como primer desencadenante y la persona fallece antes de sentir nada. Lo hemos visto algunas veces en maratones donde el esfuerzo físico es muy importante, o sea, estamos hablando de carreras que son 42 kilómetros y que no siempre la gente que va a correrla está óptima de salud y que por el esfuerzo, la temperatura reinante, que puede ser alta o baja, dependiendo del lugar donde esté, porque a veces hay lugares que se corre con mucho frío y otras maratones que se corren en lugares donde hace mucho calor y el clima interviene mucho. Alguna otra cosa que haya pasado previa, como que haya tenido un cuadro viral o una diarrea y esté deshidratado. Todo eso predispone y hemos visto muertes súbitas en maratonistas.
y hemos visto muertes súbitas en jugadores de prácticamente todos los deportes. Y hoy que se transmiten en vivo por televisión permanentemente, hemos visto transmisiones en directo de muertes súbitas de deportistas. O sea que no es infrecuente. ¿Cuándo se da más? ¿En estas características de personas con una actividad física casi o profesional o casi profesional o la persona normal, la que no realizamos nada, digamos? En realidad, lo que pasa es que la probabilidad de muerte súbita crece directamente con la edad de la población. Así que, en general, los deportistas son muy jóvenes, entonces su chance de muerte súbita es baja, a veces porque tienen alguna enfermedad congénita no detectada, porque no todas son tan visibles y fáciles de detectar, y no todos tienen estudios tan profundos como para detectarlo y los predispone a que tengan muerte súbita, pero en general en el deportista la probabilidad es baja, aunque, vuelvo a repetir, las hemos visto más de una vez y están filmadas y archivadas ahora que las transmisiones son frecuentes. Pero a medida que crece la edad, a partir de los 35 o 40 años, empezamos a acumular factores de riesgo. Las personas tienden a tener hipertensión arterial, más del 50% de la población adulta es hipertensa y no todos están adecuadamente medicados y controlados con valores óptimos. Empieza a tener colesterol alto y el colesterol que está de más se deposita en las paredes de las arterias, disminuyendo el pasaje de sangre y obstruyendo parcialmente las coronarias, que son las que le llevan la sangre al corazón. Las personas fuman, las personas tienen a veces consumos de otros tipos de drogas que producen vasoconstricción o que producen y aceleran la enfermedad coronaria. Las personas son diabéticas y la diabetes daña todas las arterias, pero se ensaña fuertemente con las del corazón y del riñón. Entonces, claro, a medida que cumplimos años, nuestra probabilidad de una muerte súbita o de la enfermedad cardiovascular en sí misma va creciendo. Y no siempre tenemos síntomas muy manifiestos y no todo el mundo hace controles periódicos para ver cómo está todo. La presión alta no se siente, la gente cree que si no le duele la cabeza la presión arterial está bien. Y eso es un mito. La presión arterial no da síntomas y uno puede estar espléndidamente bien caminando por la vida y tener 200 de sistólica y no percibirlo. La diabetes, si no se mide, no se detecta y va haciendo su daño sobre las arterias. El colesterol alto no da absolutamente ningún síntoma, pero años y años de colesterol elevado o de un perfil de lípidos alterados, porque no es solo que el colesterol esté alto, hay fracciones del colesterol que tienen un efecto protector, que si están bajas son tan dañinas como tener colesterol alto. Todo esto exige chequeos y no todo el mundo los hace. Hablamos habitualmente de prevención. En el tema de muerte súbita, ¿se puede hablar de prevención? Se puede hablar de prevención porque si yo corrijo factores que llevan a la enfermedad coronaria, a la enfermedad cardiovascular, si yo chequeo periódicamente a la persona que ya tiene una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, las personas con enfermedad coronaria o las personas con insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una alteración del músculo del corazón que altera su capacidad de trabajo. Y sabemos que la mitad de las personas con insuficiencia cardíaca van a morir por progresión del daño del músculo, pero la otra mitad van a morir como consecuencia de una arritmia y lo van a hacer en casi la mayoría en forma súbita. Entonces, si yo voy pesquisando todas las situaciones, desde la persona aparentemente sana a la persona
con enfermedad cardiovascular conocida, que se siente bien, pero a la que tengo que monitorearle muchos aspectos, puedo ir detectando aquellas causas que lo predisponen e ir previniendo. Y por supuesto, la otra cosa que necesito es tener miles de brazos para poder hacer masaje cardíaco, porque necesito que la población, no los médicos, los enfermeros o los técnicos, la población toda la población adulta y aquellos adolescentes por encima de los 15 años que ya entienden perfectamente de qué se trata y pueden hacer las maniobras perfectamente bien, se entrenen en detectar la muerte súbita, es decir, una persona que cae bruscamente al piso, detectar si lo que tiene es un desmayo o no respira y tengo que empezar las maniobras, y que sepan hacerlas correctamente, porque esa es la mejor herramienta para que la persona pueda volver a la vida. Muchísimas de las muertes súbitas son recuperables, siempre y cuando alguien actúe a tiempo. Y la ambulancia siempre llega tarde, porque tengo muy poquitos minutos. A partir de los 3 minutos ya empiezo a tener daño irreversible. Y por cada minuto que pasa, 10% menos de probabilidades de salvar a la persona. A los 10 minutos casi no me quedan probabilidades de salvarla. Y mucho menos de salvarla con un corazón y un cerebro que le sirvan para seguir viviendo bien. Es decir, entonces, ¿quién es la persona que puede actuar? El que está cercanía y presencia al evento. Hasta que llega la ambulancia, ya llegué tarde. La ambulancia hace la segunda parte, con el equipo médico, con las drogas, con muchas cosas. Pero las maniobras de RCP, la animación cardiopulmonar básica, la hace la comunidad, la hace el transeúnte, la hace aquel que tiene deseos de ayudar a otro. Estas técnicas, llamémosle básicas de resucitación, ¿qué porcentual de la población, si está estimado en el país, tiene esa capacidad, ese conocimiento para actuar en esta inmediatez? Muy, pero muy bajo, muy bajo. Hay gente que alguna vez hizo un curso lejano, más o menos sabe hacerlo, pero yo le puedo decir, no tengo una estadística, pero yo estoy segura que está por debajo del 3 o 4 o 5% de la población no relacionada con la salud. Y eso es muy poco, porque necesitamos mucha gente, porque el tiempo es muy corto. Entonces, si uno no se entrena, y como todo, uno se entrena a lo mejor una vez en la vida, pero pasan 15 o 20 años, nunca tuvo la necesidad de usarlo. Y seguramente dentro de 20 años no se acuerda muy bien cómo se hacía. ¿Qué apoyatura da el desfibrilador en estas situaciones de urgencia? El desfibrilador es fundamental porque muchas de las muertes son por una arritmia que se llama fibrilación ventricular, y esa, yo con el masaje mantengo la circulación y apoyo a los órganos enviándole sangre, pero no combato la arritmia, no la revierto. Antes uno tenía que esperar que llegara un equipo médico con un desfibrilador para tratarla. Desde hace ya bastantes años, digamos que este siglo XXI, esto ha explotado. Existen desfibriladores externos automáticos que están con software programado para leer e interpretar la arritmia, decidir si es realmente una fibrilación ventricular que requiere una descarga eléctrica y darle la indicación al LEGO que apriete el botón para la descarga o hacerlo automáticamente, porque hay automáticos o semiautomáticos. Esto acorta los tiempos de duración de la arritmia y permite la recuperación del corazón mucho más rápida y de la circulación mucho más rápida, por lo tanto, mucho menos daño para el corazón y para el cerebro. Y esto es básico. Y la ley de
acceso público a la desfibrilación, que se sancionó ya hace 9 años, en el año 2015, que recién se logró que se reglamentara hace 2 años, en el 2022, todavía no ha sido incorporada por ninguna provincia ni distrito del país para que sea ley vigente en su país y que obligue a alto tránsito de personas a tener desfibriladores automáticos. ¿Por qué no se hace esto? Porque implica gastar en comprar el dispositivo y a cambio de eso seguimos perdiendo vidas. Doctora, yo creo que es terrible, es una falencia teniendo la ley, porque muchas veces luchar una ley lleva años y no se alcanza tenerla y no poder desarrollarla, y un presupuesto que tendría que estar al alcance cuando se gasta en cosas que realmente podemos considerar superfluas, y esto es importante. Y calcule que estamos hablando de un desfibrilador $2.000. No estamos hablando de cifras millonarias. Cuando uno dice estamos hablando de clubes, de gimnasios, de universidades, de oficinas públicas, de centros donde se hace deporte, de espacios públicos donde la gente va a hacer habitualmente deporte, como sucede en la mayoría de los parques de las principales ciudades de todo el país, no solo de Buenos Aires, de todas, en todas las capitales, los parques centrales son el lugar donde la gente va a hacer deporte. ¿Cómo no hay un desfibrilador en cada uno de ellos? Así es. Hay algo que me preguntaba hace pocos días, estaba en la espera para una consulta médica y veía que estaba el desfibrilador a la vista, lo tenía muy cercano. Hice una comparación con lo que es la reglamentación del matafuego, que a veces lo tienen descargado y cuando uno lo quiere utilizar no puede, no le sirve. En el tema del desfibrilador, tienen que tener también algún tipo de control, de conservación. Sí. Los desfibriladores tienen todos su programa de chequeo periódico de baterías, porque la batería, aun cuando uno no lo use, va perdiendo carga, y de estado de los parches que tienen, son 2 parches que se pegan sobre el tórax, y esos parches tienen que estar en buen estado para que tengan buena adherencia y además puedan transmitir por el electrodo que tienen por dentro el ritmo para que el equipo lo interprete. Pero tienen programas, por ejemplo, la fundación tiene un programa que llamamos Cardio Rescate, que lo hacemos con muchas empresas, porque hay empresas que tienen mucha responsabilidad social y que aunque la ley no los obligue, tienen sus espacios protegidos. Entonces, analizamos las plantas físicas para ver en qué lugares corresponde que tengan los equipos, de acuerdo a la cantidad de gente que circula y al riesgo de esa población. Y a esas empresas no solo les sugerimos cuántos equipos tienen que tener, sino que le entrenamos grupos de socorristas para que tengan en cada turno de funcionamiento suficiente número de personas para asistir, para cómo se hace perfectamente la vacunación, qué tienen que hacer, dónde tienen que llamar, cómo manejar el DEA, porque si bien cualquier persona, aun cuando nunca lo haya usado, lo puede usar porque el equipo le va indicando lo que tiene que hacer, es mucho mejor conocerlo de antes. Y eso además va con planillas donde nosotros monitoreamos cada 6 meses que se hayan hecho las revisiones, como el service del ascensor que pasa, firma y hace la revisión, lo mismo con los desfibriladores. Es muy bueno. Casi toda la gente tiene los extinguidores de incendio y es más probable morir de una muerte súbita que morir en un incendio. Pero con los extinguidores los multan y en cambio con los desfibriladores no, porque la ley no tiene vigencia si no es aprobada por cada, provincia o ciudad.
Doctora Ana María Salvati, le voy a pedir que haga el cierre usted de este diálogo, del mensaje que considere que tiene que recibir la población. Yo creo que la población debe comprender, primero, que la muerte súbita existe y que no es una rareza, que es muy infrecuente, que la persona que puede morir al lado nuestro es la persona que más amamos. Y no hay acto de generosidad mayor que aprender RCP porque uno puede salvar la vida de otra persona. Doctora Ana María Salvati, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted.